Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, vengo a hablaros de un tema que es el tema de los residuos. Es un tema que está constantemente en las informaciones, ¿no? Sobre lo que es los resultados que hay sobre el reciclaje, tanto del papel cartón como del vidrio, como de los plásticos en general, ¿no? Está claro que no, cuando hablamos de recoger residuos, nosotros hay dos fórmulas. Una es la fórmula avanzada que se lleva hace ya muchísimos años en Estados Unidos y en Europa, que es que yo, por ejemplo, voy al supermercado, compro agua, compro botellas de vidrio, de vino, de cerveza, etcétera. Y yo cuando vuelvo al supermercado voy con esos envases, y automáticamente ya hay unas máquinas donde se puede meter si es un vidrio o es un plástico y automáticamente en función del tamaño pues una devolución. O sea, le pagan al ciudadano por devolver. ¿Por qué? Pues porque eso genera que ese supermercado que recoge todos los días miles de envases, se encarga de gestionar eso directamente ya con las empresas que compran ese material para reutilizarlo en determinados productos, ¿no? El sistema nuestro, ¿cuál es el que tenemos en España? Pues todavía, salvo excepciones como hay supermercados en zonas con grandes aparcamientos donde ya hay estas máquinas también, pero no está implantado de forma generalizada. Entonces, esto es una de las cosas importantes, que ese cambio es urgente y los supermercados tienen que asumir ese, y es muy sencillo. Si yo compro una botella de agua, me la bebo y en mi casa la guardo en mi contenedor doméstico donde guardo los plásticos. Luego, cuando esos plásticos los bajo a la calle, al contenedor amarillo, luego hay una empresa, que es una empresa municipal, una empresa subcontratada por el ayuntamiento o una empresa subcontratada por el ayuntamiento, porque hay empresas que son públicas y lo hacen directamente también, se encarga de recoger esos residuos, de llevarlo a un punto limpio, un punto más de mayor capacidad de acopio de almacenamiento. Y a su vez ese material luego se genera y se gestiona con otras empresas, normalmente del sector privado, que son las que compran esa mercancía. Con lo cual, yo estoy comprando un plástico, lo estoy devolviendo, estoy pagando a la empresa que recoge los plásticos, en el contenedor amarillo de mi calle, estoy pagando al personal, la maquinaria, todo el proceso. Y a mí no se me devuelve nada por hacer la labor de reciclar ese envase. Bueno, por eso es importante que tengamos un avance en ese sistema. Lo que pasa es que hay unas estructuras montadas que viven de este proceso y lógicamente, pues si se corta el suministro, pues se corta todo el proceso, ¿no? Y ese proceso, pues hay que compactarlo, hay que reducirlo también, igual como hay que reciclarlo, para que no tenga un coste encima para el ciudadano, sino que sea el valor comercial que tenga ese producto, su reciclaje. Eso es lo que es importante. Es un reciclaje subvencionado y reciclaje subvencionado pues hay que acabar con ello, lógicamente. Alguna vez hemos hablado, por ejemplo, de que a nivel de vidrio pues hay una empresa que se llama Ecovidrio, que yo siempre pensaba que era una empresa pública o semipública, pero realmente es una empresa privada, ¿no? Y estamos haciendo algo parecido. Las botellas de cristal, de cerveza, de vino, tal, no sé qué, nosotros las guardamos, las llevamos al contenedor verde, las depositamos, viene el equipo municipal para recoger esos contenedores de vidrio, que lo pagan los ciudadanos, ese camión también lo pagan todo lo pagan los ciudadanos. Y el mismo proceso que con los plásticos, ¿no? Pues hay que compactar ese proceso, hay que reducirlo y reducir los costes, porque el ciudadano no puede estar pagando siempre todo. O sea, porque es una barbaridad, es un coste ficticio. Se han creado unas estructuras que en su tiempo podían tener sentido, pero ahora ya eso no tiene sentido. Hay que reciclar y eso se puede reciclar perfectamente en el supermercado. En los centros donde compramos tienen que tener la maquinaria, los equipos suficientes para reciclarlo y hacerlo yo directamente con las empresas que ese producto, ese residuo lo reutilizan para producir y para fabricar. Otro de los temas es que hay bastante hipocresía en el tema de que a países cuando hablan dicen, no, es que nosotros reciclamos el 100%. Bueno, ustedes reciclan el 100%,
pero realmente gran parte de ese material que ustedes han reciclado lo están ustedes exportando, o sea, están pagando a terceros países para que almacenen todos esos residuos, ¿no? Bueno, entonces por eso es importante tener en cuenta el proceso que se ha seguido en China en estos últimos 20-25 años. Hay que recordar que China es un país que contamina, el 30% de la contaminación atmosférica se tiene adjudicado a China, y que si le sumamos Rusia, le sumamos India y le sumamos Estados Unidos, llega al 60% de la contaminación atmosférica del planeta. Y es donde tienen que hacer el esfuerzo todos estos países para una pequeña reducción supone una gran reducción en el conjunto. Bueno, en China hay más de 2.000 incineradoras, o incineradores, como lo queramos llamar. Bueno, las incineradoras no nos tienen que asustar, aunque parezca que es una palabra que no le gusta a la gente, porque en los tanatorios se incineran a las personas. Hay incineradores para animales también, que se utilizan y se utilizan luego los residuos como abono, se utilizan como distintos productos. Las incineradoras, lo que es por combustión, es simplemente inyectando, insuflando oxígeno, aire, se aviva la combustión, se llega a temperaturas de entre 850 y 1.200 grados centígrados, que no nos asusten tampoco las temperaturas, porque un tallercito de cerámica que está en nuestro barrio o cualquiera de estos, pues tiene una estufa o tiene un horno de cerámica para 1.000 grados de temperatura. O sea que estamos hablando de instalaciones industriales que mueven cientos y miles de toneladas al cabo del año. En este sentido, pues hay que tener en cuenta que todo ese proceso con la combustión lo que se hace es reducir el residuo sólido al mínimo, a lo que llamamos prácticamente cenizas. Y luego también hay otro tipo de residuo que son lo que llamamos también escorias, que es un residuo mayor, de mayor tamaño, pero que también queda ahí. Las cenizas, pues las cenizas se pueden utilizar en cantidad de elementos, por ejemplo, se utiliza mucho, por ejemplo, en la jardinería, que se utilizan materiales en la aerojardinería, que consiste en cubrir superficies con este tipo, con una capa de un espesor de unos 5 o 10 centímetros sobre el terreno natural, con lo cual conseguimos que se reduzca la evaporación del agua del suelo y conseguimos también que se elimine gran parte las hierbas que salen de forma espontánea, ¿no? Eso es una utilización. Las escorias, que son ya de mayor tamaño, pues hay que pensar, por ejemplo, que en España, en el norte de España, que los pH de los suelos, normalmente en la zona donde llueve, tanto en la península como, por ejemplo, en Canarias, en las zonas altas, pues el pH de los suelos es un pH ácido, es un pH a lo mejor de 4, 4,5, etcétera. ¿Qué es lo que se puede hacer con las escorias? Pues las escorias son una enmienda, es una enmienda, igual que había enmiendas calizas que se hace en agricultura, y lo que se hace es mezclar esas escorias con el terreno natural, y si teníamos un pH de 4,5, pues a lo mejor conseguimos subirlo un poco más, con lo cual el funcionamiento químico del suelo es mucho mejor y hay un desbloqueo de una serie de minerales y de oligoelementos que están en el suelo y que se pueden aplicar, ¿no? Esto es muy frecuente en las zonas donde llueve mucho, que los pH son ácidos. Bueno, ¿qué hacemos cuando una vez que hemos pasado ya de la combustión y hemos obtenido esos productos sólidos, están reducidos de una forma impresionante el volumen? Pues pasamos a una cámara de gases donde se queman esos gases, Se queman los gases para evitar que sean gases contaminantes a la atmósfera. O sea, hay distintas formas de utilizar para esas. No solamente hay una primera combustión de gases, sino que después hay una serie de sistemas de filtración. La filtración en sistemas de contaminación atmosférica está muy avanzada, y hoy día casi hay coches que ya podrían circular solamente con filtros especiales, prácticamente no contaminarían. Independientemente de que se usara combustible diésel o se usara combustible de gasolina. Que esto es una cosa sorprendente, pero es que es así. Bueno, pues hay sistemas como aplicación de amoníaco que reacciona químicamente y entonces pues con el óxido de nitrógeno, y entonces conseguimos que no se libere o se reduzca al mínimo el óxido de nitrógeno. Igual pasa con los sulfatos, y con otros microtrazas de gases que dejan restos y residuos, pero que son
pequeñísimos, que son prácticamente insignificantes. Claro, todo este proceso genera vapor, vapor, con lo cual con ese vapor podemos producir energía eléctrica, por ejemplo, como si fuera una central. O sea, vamos a producir energía eléctrica quemando residuos, con lo cual estamos eliminando los residuos y estamos produciendo energía eléctrica, electricidad. Bueno, eso es muy importante. En lo que os comentaba también que hay países que lo que han convertido África y determinados países de África en verdaderos vertederos, donde se mandan, se exportan contenedores llenos de residuos, y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que esos cobran, lógicamente, por almacenar esos residuos, ¿no? Una cosa también son los residuos nucleares, que es distinto, y otra cosa son los residuos de lo que es un horno de incineración prácticamente, ¿no? Por eso es muy importante que en Europa hay hornos, ¿eh? En Europa, un país que rápidamente responde a cualquier medida en favor del medio ambiente es Alemania, ¿no? Y bueno, en 24 horas prácticamente, si se dan instrucciones, la gente es muy consciente y hace lo que le dice normalmente el gobierno. Ya sabéis que en Alemania el carbón se había prácticamente eliminado como proceso energético, del proceso energético, pero el carbón ha vuelto por necesidad, y ya está. Y lo que hay que seguir trabajando es para que eso no contamine y para que haya sustituciones de la eliminación de esos materiales fósiles. Porque, claro, primero hay que comprar el coche y después la gasolina. Si compramos primero la gasolina y después compramos el coche, pues bueno, pues vamos mal, ¿no? Estamos haciendo el proceso al revés. Entonces, las incineradoras son una solución para los residuos no reciclables, ¿eh? Hablamos de residuos no reciclables. Todos tenéis en casa Tetrabric de zumos, de leche. El Tetrabric es uno de los problemas de reciclaje mayor, y que existen ya sistemas muy sofisticados y caros y costosos. Pues bueno, ¿por qué? Pues porque el Tetrabric es cartón recubierto de una película de aluminio y de una película plástica. Con lo cual, pues claro, son tres materiales que hay que separar para poderlos tratar luego individualmente. Entonces, la incineración, pues eso soluciona muchísimo el problema, abarata los costes y sobre todo eliminamos residuos, porque no podemos caer en la hipocresía de decir que estamos reciclando el 90% de los plásticos cuando realmente no se reciclan y entiendo por reciclar siempre reutilizar, ¿eh? O sea, no almacenar. Si estamos almacenando botellas de plástico, tanto al aire libre en los mares, en los océanos o en medio del campo, pues eso no es reciclar, ¿eh? Entonces eso es muy, muy importante. Tener en cuenta que ese es uno de los grandes problemas. China, por ejemplo, ese problema, igual que en Alemania decíamos que la gente responde rápidamente, en China, bueno, pues es un país con un gobierno, con una dictadura comunista y lógicamente las instrucciones que se hacen son inmediatas y se extienden y se obliga a todo el mundo a hacer determinadas cosas. Con lo cual han conseguido también, desde el punto de vista medioambiental, reducir muchísimo lo que es todos los residuos, que prácticamente se calcula que ahora mismo no hay más de un 20% de los residuos totales que había antes. Estábamos hablando de antes, de cuando no se reciclaba prácticamente nada, y ahora ya se considera que hay como un 20% de residuos que están ahí todavía en proceso de utilización, en vertederos, controlados, lógicamente. Hay muchas zonas donde, por ejemplo, las minas abandonadas, pues son sitios donde hay grandes excavaciones donde se pueden aportar miles y miles de toneladas para rellenar, porque además eso es importante, ¿no? Todo tipo de vertederos integrados en el paisaje, mediante luego una impermeabilización, mediante una capa de tierra vegetal, mediante la plantación, etcétera, etcétera. Solamente quería mandar ese mensaje porque creo que es importante y a veces en las palabras nos asustamos, ¿eh? O sea, nos asustamos de que vayamos a quemar una botella de plástico, pero no nos asustamos de que cuando nos muramos nos quemen, ¿no? Y nos conviertan en cenizas, ¿no? Y claro,
eso es un poco ridículo, ¿no? Y que luego además no puedas tirar las cenizas al mar, por ejemplo, ¿no? Porque te pueden multar. Sí, son las cosas que hemos desarrollado. Hay muchas cosas buenas, pero de vez en cuando hay alguna cosa de estas que no tiene mucho sentido. La incineración es un proceso importante y que ayuda en gran medida a recuperar, a eliminar, a reducir gran parte de todos esos residuos que no se reciclan verdaderamente. Son residuos sólidos. Bueno, pues nada, espero que esto os haya clarificado un poco el tema este. Hasta pronto, gracias.